Muy buenas, brujeros, aquí Buge jugando The Witcher 3 Wild Hunt y sus expansiones. Hoy, en vez de continuar con la misión principal, ya vamos a empezar un poquito a hacer las secundarias de las Skellige, que son muy interesantes también. Y necesito avanzar un poquito en alquimia, así que vamos a hacer la de prácticas en alquimia avanzada. Vamos a hablar con Gremist, a ver qué nos cuenta. Want to talk to you, but I do not wish to speak. Leave. You distress me. Qué borde, pareces majo. You seem a nice enough guy. Well, I'm not. I plan never to be. Ah, bien. I became a druid to avoid others, to not have to deal with them, not to smile when I don't wish to feign compassion when someone's travails matter less to me than a pair of birch cones. So I shall be straight. Get out of my sight, before something, I know not what, deprives you of yours. ¿Me estás amenazando? Quiero que me enseñes alquimia. I want you to share your knowledge. Teach me alchemy. You? My apprentice? That's rich. While you're at it, why did you ask Uderic if he'll share Spickerog with you? Hombre, ya lo he visto, pero no, Serious. no me interesa Spectro. That's so. Don't make me laugh. I've devoted my life to alchemy. Yo también. Son, literally. Spent countless days and nights with nothing but alembics, choking on fumes, scorching my skin with acids. If you think I'll simply betray to you what I learned through years of sacrifice and toil, then you're mistaken. Deeply. ¿No te puedo convencer de algún modo o prometo ser un buen estudiante? Ah, ¿no te puedo convencer de algún otro modo? Can I convince you somehow? Oh, gods. You're as bothersome as a gadfly before a storm. Sí, un poquito sí. The way I'm preparing to perform a rather tricky ritual. So I could use some help. Even yours. I require 3 favors. Do them for me, and I shall accept you as my apprentice. ¿Está bien? Well, well, there's a way after all. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimpernel from the Muskogan forest. Second, I need a bottle of spirit from the old distillery on Hale Hill. Ajá. Finally, convince Fritjof to help me perform the rite. He's a druid like I am. You'll find him near Blandara. I believe he's there on a matter of some import. So, what will it be? Vale, ¿quién es Fritjof? This Fritjof. Fritjof. Who is he? The Vedamaker, huh? You don't know the word, do you? And I pledge to make you my apprentice. A Vedamaker is a druid who can manipulate the weather. Stop a storm, cause hail, make lightning turn your enemy to ash. I advise to address him with the utmost respect, if you value your life. Vale, ¿para qué quieres el licor? Spirit. Why do you need that? Bueno, hace falta alcohol para las pociones. Potential apprentice. Alcohol is the base for all potions. Superior alcohol means a higher quality potion. This spirit has no equal. Its strength, its flavor. Unfortunately, the distillery atop Hale Hill has fallen into disrepair. We've lacked a source ever since. But you'll manage somehow, won't you? You're so confident. Y una pimpinela, ¿para qué la quieres? Pimpernel. Far as I know, it's got no use in alchemy apart from... Would you teach your grandmother to suck eggs? It's not any pimpernel, but the one that grows in the Muskogan forest. And if the rumors are true, a creature jealously guards all the herbs growing there. Forest creature jealously guarding some secrets? Sounds familiar. Vale, vamos a hacerlo. All right, I'll do it. But this ritual you want to perform, what's that about? If you wish to be my apprentice, you must stop asking questions. I decide what to tell you and when to do it. Now go, chop chop, before I change Chop, my chop. mind. Vale, me parece que soy un poco demasiado de la música, ¿me lo parece a mí?
Eso que la tengo baja. Los diálogos a tope. A ver, vamos a bajar un poquito más la música. A 30, por ejemplo. A ver, la banda sonora es una pasada, pero vamos, hay que... Hay para todo, a ver. La pimpinela, esto y la estelería. Todo me pilla muy lejos, así que seguramente haga un corte y nos vemos cuando llegue a los destinos. A ver, ya estamos en el pueblo para buscar a Fridtjof, que está en la aldea esta. Ya hemos llegado, ya hemos conseguido desbloquear el indicador. Y aquí hay alguien que me está ofreciendo una misión. A ver, ¿qué te cuentas? What's this offer? Got a contract for me? I do, if you're willing to partner with me. Usually work alone. Could pay to make an exception this time. It's not every day you get a chance to work with the most renowned bounty hunter north of the Yaruga, Jenga Fred himself. Bueno, ¿para qué me necesitas? I'll bite. What's the famous Jenga Fret need a witcher for? I'm guessing you're a man of the world. Perhaps you've come across the Grossbart brothers in your travels. You hunting them? Aye, quite the rogues they are. 3 of them, and everyone's got a pack of rapes and murders under his belt. Even took to grave robbing lately. Easy to recognize on account of the yellow caps they wear. Folks see 3 yellow tops, they flee to their huts. Which don't help much, of course, because they're also fond of arson. Ah, vale. Es la No, lógica. haven't met him. If you do, tread careful. They're quick to stick a knife in a man's gut, often just by way of greeting. Doubt they'd try that with a witcher. You never know with that lot. Right, well I head south soon. Haven't looked there yet. Fare you well. We might meet again someday. Vale, pues me ha dado una misión. A ver, aquí he visto un tablón de anuncios. Vamos a pillar todas las misiones que tenga. A este perro, lamentablemente, cuando he llegado a caballo lo he atropellado. A ver, esto no es nada hasta que venga la hoja grande. Un contrato, vale. Pues bueno. Pero hoy vamos a hacer esta misión. Vamos a hablar con Fridtjof. Tiene que estar en una casa de aquí. Vale, está aquí. Así que en vez de dar toda la vuelta, salto la valla y ya está. I don't like this. Shouldn't be risking your life for us. Do as you say. Bueno, este es el que nos han dicho que convoca tormentas. ¿A ese es verdad? You Fridtjof? That's right. And what do they call you, Witcher? Geralt. Me? Drifter, stranger, mutant, sometimes even by my name. Geralt of Rivia. A man with a sense of humor. I like that. Well, what can I do for you, Geralt of Rivia? Gremis quiere verte. Gremist wanted me to summon you. Need you to help him perform a ritual. A ritual? Will this one stop him from being a mean old goat? I would go see him for old time's sake, but I've more important matters on my mind. Look about you. The ground. See how dry it is. It's not rained for weeks. The grass in pastures has withered. Sheep are starving. I must bring rain, but fear that... Wait just a moment. Perhaps you could help me. How? I'm a man of many talents, but manipulating the weather's not one of them. No. I have in mind a different skill, involving your sword. You see, Mother Nature dislikes it when you take something from her by force. She will defend herself. So fiercely, in fact, that I could use a defender myself. Yeah. What do you say? Vale, un favor por otro. Sure, I'll help. Provided you go see Gremist afterwards. Agreed. Now follow me. Time for a little storm. Animal sacrifice? Should we burn folk at the stake as they do on the continent? Better a sacrifice of goats and sheep, I think.
Bueno, ya sabéis que en los rituales casi siempre vienen espíritus. Que igual que nos pasó en la isla de Palangre. It's starting. A ver, ¿dónde están? Vale, son boiras. Están habiendo muertos. ¿Dónde está la otra? Not good. Se está convocando rayos, o sea que es cierto. Esto se me ha pillado. Damn, lots of them. Vale, ¿dónde están? Menos mal que tengo el lobito aquí que me ayuda. Vamos, sal. Bueno, casi no tengo que hacer nada. Cada 2 por 3 les queda un rayo. ¿Ya está? Storm, damn it. I've not managed a storm that fine for ages. Did you see the drops? The size of eggs. A little busy tending to the foglets. They weren't small either. Ah, yes. Unfortunately, they always emerge. But perhaps that's for the best. ¿Y cómo te las arreglas? ¿Por qué lo mejor? For the best. Why? If manipulating the weather carried no risks, it'd not give me peace. Make it rain, make the sun shine. Some would want storms, others a sea calm as a pond frozen over. This way folk petition me only when their need is great, not because they've had a whim. I get it. There are times I wish I didn't have to chase this necker or that drowner. Bueno, ¿vas a ir a ver a Gremist? Will you go see Grimace now? With pleasure. After a storm of those proportions, I should gladly have it to help him with his ritual. Till then. Vale, la siguiente misión es la Pimpinela o la destilería. La destilería pilla más lejos, así que primero vamos a ir a por la Pimpinela. Así que nada, ya sabéis, con la magia de la edición nos veremos allí. Ya hemos llegado a la zona de la Pimpinela, así que vamos a buscarla. Vale, pues es verdad que está protegida. Fallen on the leaves still. Someone picked the bloom recently. Vale, ahora hago pillado la flor. Another seeker of Pimpernel. Another? Another. Grimace has sent countless young druids into the forest. They emerge drained, with a blank stare, and with no flower. And they never speak of what happened. Ajá. I've asked Grimace to stop the folly. He looked at me and laughed. But the fun's over. One of our novices, Ramond, has failed to return. I've come to find him, alive or dead. Vale, me parece que es una broma de Gremist esto. What do you know about this forest? Not much. Funny, isn't it? A druid should know every tree, every bush. But even we know not to venture to some parts of the isle. We can subdue animals, but not monsters. And the word is, one has made its lair here. A Leshen? An Axabron? Sadly, I don't know. As I said, those who have entered do not speak of who or what they saw. Vale, vamos a adentrarnos. Listen, you're looking for a druid, I'm looking for a flower. Let's go in together. Why not? I could use the help of a tracker. Lead the way. Y eso que solo trabajar solo. Flower. No petals.
Vamos a buscar más pistas. Hoofprints, but of bipeds. Vale. ¿Es por aquí o por el lado contrario? Vale. ¿Lo blanco dónde? ¿Aquí? Vale, ¿me sacas? Au. Ese me ha pillado de sorpresa. Madre mía, qué crack eres, tío. Para ser un abuelete. Vale, son lobos blancos. Deben de... Ahí está. Esto se lo tengo que farmear. La piel de lobo blanco se vende muy cara. Tengan sebo de perro, pero merece la pena. A ver, si ya no hay nada. Vaina en la espada. Vale, me parece que vamos a ver más perros. Vale, ahí hay algo. Vale, es un arachas. A ver. Arachas y lobos, mala combinación. Aquí sigue vivo el lobo. ¿Cómo mola tostarlos ahora? Las posibilidades de que salgan ardiendo. Oye. Vale, se acabó las hachas. Vale, ¿qué hay aquí? Someone buried him. Not skillfully, but with great care. Vale, me parece que hemos encontrado al druida. Lots of scratches. None look lethal, though. Body's dried out as if it was drained. I know him. It's Yara the White of Caer Trolda. He died far from home. Madre mía. Y ahora está desenterrado. Vale, más pistas por aquí. Aquí está. ¿Qué es esto? Vale, se oye así porque le he dado 2 veces al botón. Footprints, some fresh, others faded, all leading in the same direction. Sí, pero aquí hay tanto casco como pisadas humanas. A ver. Oh, no, no. Oh, stop, please. Haha. Oh, this is great. No, no, stop. Qué voz más chillona, ¿no? Please. Stop it, that tickles. ¿Eh? Two can play this game, you horny goat woman. Unhand him, hellish creature. Raymond, step away from her. Ah, calm down. I've not been harmed. I came here. You don't know what you're saying. She's cast a spell on you. Es una sucubo, creo. We saw what happens to those who land in this beast's embrace. We saw Yara's body. Then you saw I buried his body as custom dictates. I did not seek his death. He
He was very old. His heart was weak. Es una sucubo. I warned him it could end that way, but he kept returning. I see through your lies. Your wretched charm won't work on me. I shall kill you here and now, monster. Espera, que no... No ha hecho nada. Simplemente el abuelito quería marcha y ella se la dio. No, es inofensiva. I don't see any reason to kill her. She's a monster, sure, but a sentient one, and basically harmless. No such thing. Just as there's no dry water, no cold fire. But if you'll not help, very well. I shall tend to her myself. I'd advise against it. I will return, with one who does not carry a sword for show. Why did you take my side? I'm afraid you'll be sorely disappointed. I don't generally couple with witches, especially not out of gratitude. Creo que es normal. A ver, voy a aclararos un poco. A ver, los brujos que son cazadores de monstruos. Ella es una monstruo. Pues, venga, vamos a preguntarle. ¿Por qué no se acostaría con un brujo? Tell me why not. Is it the scars? I detest when a man smells of blood. You witches always reek of it. Fiend blood, trot blood, and these are my brethren. You're right. But unlike fiends and chorts, you... Have ample breasts and a pretty face. I know. Their lack of these attributes, is that what makes them easy to kill? It's a bit more complicated than that. But never mind. No means no, I get it. Vale, en este vídeo no va a haber ñiqui. Vale, sé de otra manera para recompensarme. Can't think of another way you can repay me. I'm looking for Pimpernel. You know this forest. Maybe you could help me. I shall take you myself. And you, Raymond, go pick some more violets. Just the indigo ones this time. Indigo? You mean blue? Sí. No, indigo is indigo. Men. Bueno, se puede decir que el añil es una especie de azul. Vale, vamos a Why you need seguirla. all these flowers? Nosy, aren't you? Wait and see. Por casualidad aquí no habrá tesoro de brujo, ¿no? No hay ninguna marca en la pared. Bueno, ¿dónde me llevas? A ver si me han dicho que no... Don't you think? Ah, bueno. Bellflowers, violets, kingcups, pimpernels. I must pick some edelweiss. Ya veo. Take one, but no more. I've put a lot of work into making this cavern cozy. Vale. Una pimpinela. Vale, no puedo hablar más con ella para darle las gracias. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues hoy no va a haber escena cochina, que sé que os gustan. Bueno, nos queda la destilería. Así que ahora nos vemos allí en un momentito. Ya estamos en la destilería. Y no me extraña que esté abandonada. He tenido que cargarme 3 Adguls mientras estaba de camino. Aquí custodiándola. Que por cierto, aquí he visto que había algo, pero no sé. A ver. ¿Hay algo para saquear? Sí. Una camisa. Me viene bien. Uy, una cabrilla. Oh, señor. Bueno. Vamos a la destilería. Ah, vale. Esto es un poste de viaje rápido. Vale, aquí hay un monstruo. ¿Qué es? ¿Un gigante? Un cíclope. Breath's downright flammable. Vaya, vaya.
resistente, te veo. Hace bastante daño. Pues vamos a hacer la técnica del golpe y escabullir. Me ha pegado un último golpe antes de caer. Como que los cíclopes, si solamente había uno. De hecho, creo que se le ha bugueado un poco el sombreado conforme luchaba contra él. A ver, alambique. ¿Qué es esto? Queimo verde. Vale, aquí no hay nada. Vale. Esta nota la tengo que leer. Puede obtener una última oportunidad con el autoaprendizaje y acabará y tendrás que hacer el equipaje. Aquí tienes las instrucciones. Léelas 2 veces para asegurarte de que entren en tu cabeza de Charlito. Pon el mosto ácido en el evaporador. Enciende el fuego del evaporador. O sea, el fuego bajo. O sea, fuego bajo el evaporador. Enfría el condensador. Primero gira la palanca derecha y luego la izquierda, no al revés. ¿Te parece difícil? No, la respuesta es no, así que ponte a ello. No tires la malta putrefacta detrás de la destilería, arrójala al arroyo. De lo contrario, alguien se olerá algo y vendrá a investigar. Vale, mosto ácido en el evaporador, después a encender el fuego. A ver. Aquí no hay nada. Espera, aquí hay... Creo que aquí hay una pista. Un momento. Diario del destilador. Maldita sea, la bestia vuelve a andar por aquí. Se negó a irse hasta que vertí todo el alcohol en una palangana. Lo que llevaron hasta rebosar. Se lo bebió de un solo trago y se marchó. No pasó una semana y ya estaba de vuelta. Le tiré piedras para que se fuese, pero me las lanzó de vuelta y me rompió 3 costillas. Gritó y aulló hasta que le puse más alcohol. Estaba haciendo cuentas. Esa maldita bestia se ha vivido la mitad de mis existencias. No voy a darle ni una gota más. Pase lo que pase, creo que es hora de llamar a un brujo. Y por lo visto he llegado tarde, ¿no? A ver, ¿dónde hay mosto? ¿El mosto dónde puede estar? Porque estos son las palancas del alambique. ¿O no he mirado bien por aquí? Ah, vale. Vale, que hay una escalerilla aquí. No me he fijado. Porque estaba el gigante aquí. Llamadme cegato si queréis. No. Aquí está el mosto. Vale, queda mosto. Vale, antes de cagarla, apagamos el fuego.
Y vamos a leer bien la nota. No, no está en alquimia. ¿Es esto? A ver. Ponemos todo ácido en el evaporador. Y enciende el fuego bajo el evaporador. Vale, ¿qué es el evaporador? Supongo que es esto. Wooden parts have rotted, metal's tarnished, dust everywhere. Doesn't seem to be broken though. O el evaporador es esto. No. Vale, lo único con lo que Here's puedo where the entrar. mash goes. Probably. Añadir el mosto. Done. Vale, Now to boil the mash. ahora encenderla. Y luego, ¿qué palanca? Y luego era la palanca izquierda, ¿no? ¿Dónde está la nota del diario del destilador? Carta. Enfría el condensador primero, gira la palanca derecha y luego la izquierda, no al revés. Supongo que querrá que le dé simplemente a la palanca Ought to be derecha y ya está. enough. Time to cool it down. ¿Lo he hecho bien? Vale, no es aquí donde tenía que venir. Creo que lo he hecho mal. A ver, ¿me he saltado algo? Vale, es que hay que girar también la izquierda. Pues aquí no pasa nada. Ahora vamos a hacerlo seguido. La derecha y luego la izquierda. Well, well. Ahora sí. Turns out I'm quite the distiller. Vale, es que tenían tiempo. Vale. Culpa mía. Mira, ya he subido nivel incluso. Pues vamos a subirlo. Vale, no he desbloqueado nada aquí. Estamos a 27. Esto es al 30. Y esto al 28. Pues, ¿qué más podría aprender? Bueno, uno que me interesa es este, pero ya lo he aprendido. Pues no sé en qué basar los puntos, porque solamente puedo escoger una cosa más para poner en la casilla aquí. Y va a ser lo de la armadura media. Así que nada. Nada, esto ya lo veré con más detenimiento cuando no esté grabando fuera de cámara. Y nada. Bueno, volvamos con Gremist. A ver si hay viaje rápido a él. Y si no, pues hago un corte. Sí, hay viaje rápido.
Si os acordáis del vídeo anterior, aquí fue la coronación. Vale, el gremista es aquí abajo, no quiero darme ningún costalazo. Bueno, pues aquí están ya los dos. A ver, Gremist. Did everything you asked. Phenomenal, my boy. So, Fritjof, shall we begin? The sooner the better. We've a long night ahead of us. El ritual, ¿no? Ritual is only for members of the inner circle. Thus, my dear apprentice, you must wait outside. Under no circumstances must you enter. We shall begin your tutelage come morn. Uy, qué bien. Qué emoción. ¿Me vas a hablar del ritual o como quieras, maestro? Me ha dicho que no haga preguntas, así que... As you wish, master. We'll make someone out of you yet, Witcher. Now off with you. Shoot. Vale, pues hay que esperar al día siguiente. Así que vamos a meditar un día entero. Vale. No se nos olvide usar las pociones de Troll y Wilderno. Lo he pringado, ¿verdad? Sí, aún está cerrado. Tendré que esperar otra hora. Hay veces que este juego va así. Ahora sí. Venga, pues repetimos. Que me ha gastado alcohol, pero tengo un montón en el inventario, así que da igual. Bueno, ¿qué tal el ritual? I must have another. That's good stuff. Aye, as the base from Moss Garden and spirit from Hale Hill. Good times, Fritjof. Good times. Finally, something other than damn potions and Vamos, que he hecho de recadero para que tú te Guess emborraches. the ritual's not over yet. Good. I thought I told you to stay outside. Only turds of the inner circle. Smirkle, Smirkle. Let the boy have some fun. He's earned it. Fine. Pour yourselves on. Good. Let the lessons begin. Estudiar mucho y beber mucho me gusta. Drink hard and study hard. I like the idea. Yeah. I call it stimulation and assimilation. First you stimulate, and then you assimilate. Now shut down. Let's start with ingesting toxins. Best approach, practice makes perfect. I've practiced a lot already. Good thing. I'll make learning my secret method easier. Y secretos. You Mira, take the coge la potion poción and go. y tragas. Who said old age is a burden? Vale, me da... No, me da coge esto. Fibra de hand. Salitre. ¿Y gaviota blanca me das por casualidad? No, no me ha dado gaviota blanca. Pero bueno. Bueno, Grimis, ¿qué ha What pasado? do you want now? I taught you all I know. Bueno, pues vamos a ver si tiene algo Got a la anything to venta. sell? I do, but it's expensive. Ah, tranquilo, tengo 400 de oro. Vale, tiene la poción de despeje, que esto es para reiniciar los puntos de... O sea, para redistribuir los puntos de personaje para hacer otra build. A lo mejor más adelante os traigo otra build que no sea la de alquimista. Pero es que es muy caro. O sea, cuando gane mucha pasta, entonces ya... Vale, esto es para los glifos. ¿Esta receta cuál es? Luna llena superior. Se la compro. Vale, y en alquimia puedo hacer algo. Mira, aceite para híbrido mejorado. Y el superior.
Vale. Esto no se encuentra porque esto es dentro de las cuevas. Vale, esto lo conseguiré aquí en las Skellige, pero más adelante. Vale, gaviota blanca, he conseguido el licor de mandrágora. Esto siempre viene bien. Vale, voy a reservar una. Pociones. Cuando estás en peligro se ralentiza el tiempo. La sangre negra superior. La sangre negra sí que la uso. Y el búho real... A ver, el búho real debería utilizarla más a menudo. Y aquí me falta, pues... Davis. A ver, ¿qué más hay? Bosque de Maribor. Rafael blanco, que es para restablecer toda la vida. La vitalidad máxima. También blanca. Rayo superior podría ya hacerla. Necesita azufre. Correcto, puedo hacer azufre y la del rayo. Aumenta la vitalidad máxima. Vale, pero esto es cuando estoy en combate. Y ya me he quedado sin gaviota blanca. Pero por si acaso la hago. Ya está. Vamos a comprar arenarias. Ya no tiene más. Vale, pues ya está. See ya. I'd prefer goodbye. Bueno, sabemos que eres muy borde. Bueno, pues ya está. Ya hemos hecho su misión alquímica. Me ha enseñado todo lo que sabe. Todo lo que sabe. Me ha enseñado cómo se beben las pociones. En fin. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo estáis. Recordad que en la descripción del vídeo están mis redes sociales y el setup de mi PC. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!